se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Gloria a Dios. Y vamos en este momento a enfocarnos en continuar el tema: razones indispensables del estudio y la práctica de la sana doctrina. En días pasados, el domingo exactamente, hablábamos de que no obedecer a la sana doctrina trae serias consecuencias. Estábamos ilustrando de que la Biblia es como el mar. Usted puede ver el mar desde afuera y solo ve una cantidad de agua. Para entender lo que pasa necesita sumergirse. Así sucede. Muchos ajenos a la Biblia encuentran solamente un libro. Pero cuando entramos en ese libro, encontramos la riqueza más gloriosa: cómo entrar a la gloria de Dios. Pero también encontramos fieras, cómo muchos se están perdiendo por causa del pecado y muchas otras cosas más. La sana doctrina nos ayuda en el camino de la obediencia, y miramos ese texto que ilustra de que el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, son una bendición. La sana doctrina nos muestra de forma correcta cómo puede ser salva una persona, definiendo que la iglesia tiene unos sellos. Y es necesario estar en ese propósito de el ser iglesia en esencia, más allá de la razón social. Aunque no podemos negar que nosotros, como pueblo pentecostal unida de Colombia, hemos podido ver y hemos podido experimentar de manera extraordinaria la obra del Señor en diferentes ámbitos. Porque hasta hoy, en el nombre de Jesucristo se sanan los enfermos, en el nombre de Jesucristo se echan fuera los demonios, en el nombre de Jesucristo son los prodigios, las bendiciones más grandes que el hombre necesita. Están cuando somos fieles a la doctrina de Cristo, como lo acabamos de leer. Así que la sana doctrina nos ayuda a discipular debidamente a quienes llegan a nuestra iglesia después de años de la esclavitud en el ateísmo, la falsa religión o las diferentes ideas de vida religiosa, y también muchos problemas por el pecado. Y estábamos mirando precisamente ese punto. Y vamos a seguir mirando la palabra en los textos bíblicos ahí en adelante. Y vamos a ir allá al profeta Daniel, capítulo 9, verso 9. Gloria al Señor. Daniel, aleluya. Daniel, capítulo 9, después de Ezequiel. Capítulo 9, verso 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. El ser humano se ha dividido de muchas maneras del propósito de Dios por querer seguir sus propias pasiones. Y es ahí donde hay que tener cuidado. ¿De dónde surgieron las grandes divisiones del mundo pseudo religioso o pseudo cristiano? Más exactamente, la Biblia nos tiene una cantidad de referencias para hablar al respecto. Y vamos solo aquí en este momento a tomar algunas para tratar acerca de esa verdad. ¿Por qué es tan importante hablarlo? Porque la sana doctrina nos ayuda a identificar y a refutar las falsas doctrinas. Primera de Pedro 3:15.
nos muestra que los que no se han revelado, los que no han sido sujetos a Dios y se han revelado, tienen una forma bastante particular de proceder y que nosotros debemos tener cuidado. Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 15 a la letra, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con misericordia y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí hay que resaltar lo importante del testimonio y del conocimiento de la Escritura. Yo no puedo cambiar mi manera de actuar si no cambio el chip, mi manera de pensar. Pero Dios en su palabra, para tener una vida de santidad, de buen testimonio y poder defender con autoridad moral el propósito del Evangelio, nos ha establecido tener una buena conciencia. Y está diciendo que es necesario santificar a Dios nuestro Señor en nuestros corazones. Es decir, que las personas puedan ver en tu vida, en mi vida, el propósito de Dios. Y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Porque ese es el otro problema. Que a veces el pentecostal quiere ser muy buen evangelista. Pero hay que presentar defensa con mansedumbre. El evangelio no fue dado para contender, ni para pelear, ni para derribarle la fe a otro, no. La enseñanza de la Biblia ha sido dada para edificar, para construir, para avanzar en el conocimiento de Dios sin necesidad de armar contiendas. Pero resulta que es algo que no es nuevo. Uno puede ver que en Tesalónica, uno puede ver que entre los atenienses hubieron unos debates impresionantes por causa de las diferencias de pensamientos entre los unos y los otros. Uno puede ver incluso en los tiempos de la enseñanza de Pablo a los Corintios que la misma iglesia se estaba equivocando, porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas y otros decían yo soy de Apolos. Pero los más sabios tenían claro, yo soy de Cristo. Aleluya, yo soy de Cristo. Eso es lo más importante. Así que sí hay que presentar defensa de los propósitos de la doctrina, pero con mansedumbre, con amor, con misericordia, como lo dice el libro poético. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Cuando una persona teme a Dios y lleva la verdad de la palabra, tiene en cuenta el fruto del Espíritu para enseñar la palabra. Amor. Una persona que ama y que evangeliza con amor, tiene cuidado del trato de aquel a quien se le está dando el mensaje. Porque si no se sabe dar el mensaje, en vez de fortalecer, se hace daño. Bendito el Señor. Y con reverencia. Viene a mi mente un cuento que hay por ahí de hace mucho tiempo, de alguien que le estaban contendiendo por su forma de ser, y entonces en su cavilar pensamiento dijo, es que yo soy cristiano pero el machete no. Ahí no hay reverencia, ahí tampoco hay mansedumbre, ahí hay necedad, hay falta de testimonio. Pero nosotros debemos tener cuidado. Vamos a hablar de la fe, vamos a poner estas verdades frente a la conciencia de muchos, pero vamos a hacerlo con mansedumbre, vamos a hacerlo con reverencia, vamos a hacerlo con misericordia, pero sobre todo vamos a hacerlo con el amor de Dios. Pues no somos nosotros los que convencemos, es Dios el que su palabra nos convence. Y por su misma presencia nos da experiencias extraordinarias. Y aquí el mismo apóstol Pedro está diciendo, teniendo buena conciencia,
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque muchas veces la gente habla del evangélico solo por hablar del evangélico. Porque ese evangélico, esa hermana puede ser muy buena hermana. Ese hombre puede ser todo un caballero. Pero a quienes no les gusta el evangelio, tendrán cosas para hablar del hermano o de la hermana, aunque viva impecable. Por eso el Señor dice, bienaventurados, es decir, gócese, sea dichoso, siéntase honrado. Bienaventurados cuando por causa de mi nombre os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Y la sana doctrina nos ayuda a identificar y a refutar las falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque una de las características de los falsos maestros es que no aceptan las verdades de la Biblia, y cuando se les va a llevar a confrontación el contexto completo de la orientación teológica, se enojan y no lo aceptan. Pero el mensaje de Dios es para oírlo, para entenderlo, para obedecerlo y para perseverar en él. Como lo leímos en la dominical pasada, a los que dudan convencerlos en la verdad y el amor de Cristo, y de otros tener misericordia, arrebatándolos del fuego del maligno. Así que este pasaje es muy interesante porque habla de los principios de el razonamiento del creyente, va apoyado en cómo conoce de Dios para presentar defensa de esta preciosa fe con mansedumbre y con reverencia. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay otro pasaje interesante en esta misma porción. En el capítulo 4, el versículo número 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No vamos a hablar de acuerdo a lo que se nos ocurre, sino vamos a hablar de acuerdo a la palabra. ¿Que por qué usted hace tal cosa? La palabra dice que eso lo hago. ¿Y por qué usted no hace eso? Porque la Biblia dice que no lo haga. Sencillo. ¿Por qué entonces hay gente que sabiendo que no hay que hacerlo, lo hace? Por un problema de sensibilidad de corazón para obedecer a Dios. Porque muchos tienen conciencia de las cosas, conciencia es conocimiento. Pero no todos los que tienen conciencia de estas cosas quieren someterse a los propósitos de este libro. Así que muchas veces nosotros hablamos de crear conciencia. Y es impartir conocimiento para que alguien se apropie de esa verdad y no solamente la tenga presente, sino que la viva. Porque nuestro testimonio es lo más importante. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y por eso está diciendo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y jamás podemos olvidar que somos portadores del mensaje más glorioso y más impresionante que ha llegado a la tierra. El mensaje del evangelio, la buena nueva, la buena noticia de que hay sanidad, de que hay salvación, de que hay liberación en el nombre de Jesús, pero que esos grandes propósitos los disfrutan aquellos que, teniendo cuidado de su corazón, son sensibles a la palabra y la guardan, que en ese sentido es ponerla por obra. Hay alabanzas al nombre de Jesús. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cómo refutamos entonces aquellas falsas doctrinas? Con la Biblia. Ministre conforme al poder que Dios da. Un hombre lleno del Espíritu Santo habla algo con autoridad y los demás solamente tienen que guardar silencio. Porque tiene autoridad de Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, verso 13, nos orienta también sobre esta verdad. Segunda epístola a los Corintios, 11, 13, dice la Biblia: porque estos son falsos apóstoles. ¿Quiénes? Aquellos obreros fraudulentos
que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no han salido a enfrentar la necesidad. Y si algo tiene claro el siervo del Señor, es que hemos sido puestos para ministrar en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del problema. Cuando todo es difícil, es ahí donde Dios quiere usar a ese hombre. Pero aquellos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, tienen unas características interesantes. Y vamos a empezarlo a leer desde el verso anterior. El versículo 11 hace unas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no os amó Dios? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué está queriendo decir el hermano Pablo allá en la iglesia a los Corintios? Que hay algunos que se afanaron demasiado por la ambición económica, por el poder económico y por cualquier otra cantidad de cosas. Y una de las maneras de identificar al obrero falso o al falso apóstol es porque va detrás de la economía de la gente más que de la salvación de la gente. Y entonces a toda hora le están hablando a la gente de que tienen que dar, pero ellos que han dado para el pueblo, ¿qué han hecho para la obra de Dios? ¿Hasta dónde se han desgastado en el desarrollo de la obra de Dios? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y eso es cosa tremenda, se disfrazan. Dios no quiere a ninguno disfrazado. Dios quiere gente que viva en el Espíritu y que también reprenda el pecado y que enseñe a vivir en la obra del Espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Dios quiere gente genuina. Dios quiere hombres y mujeres que cuando hablen, las potencias de los cielos se estremecen. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. También dice el verso 14, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que mucha gente dice, mire, pero aquel también tiene la verdad. Hay que pedirle a Dios una cosa que se llama discernimiento de espíritu. Porque aquel que está disfrazado, pero que ciertamente no es, se puede descubrir. Aleluya. Así que no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y muchos de aquellos no le enseñan a la gente la palabra tal como está, sino que usan los rudimentos que a ellos les convienen. Es por eso que el Señor tuvo que decir, tengan cuidado, allá en Colosenses 2 lo dice. Porque pondrán como doctrina mandamiento de hombres. Y aquí nadie se salva por obedecer al mandamiento de un hombre. El único que otorga salvación es Jesucristo, pero porque Él no solo es un hombre, sino que Él es la manifestación más gloriosa del Dios eterno. El Verbo fue hecho carne y confirmó la palabra que a todo el linaje de hombre le da salvación. Pero hay muchos que dicen, no hermano, eso usted puede hacer esto y puede hacer aquello también. Y haga eso, que tranquilo, hágalo. No, Señor. Si algo cuida el pueblo de Dios en verdad, es el ser cuidadosos en una vida piadosa.
Pero en otras partes le dice, no, haga lo que quiera. Tómese su libertad, haga lo que quiera. Para nosotros hay un principio que define nuestra vida de fe. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí lo que hacemos, lo hacemos es bajo conciencia. Gloria al nombre de Jesús. Y movidos por la unción del Espíritu Santo para actuar diferente. Si alguien actúa igualito que el mundo, es porque está enamorado del mundo y el amor del Padre no está en él. Pero si alguien tiene el amor del Eterno en su corazón, la mejor forma de saberlo es porque de verdad es diferente y reprende puntualmente lo que es desobediencia y pecado. Alguien dijo, yo no quiero que me visiten, no quiero que me hablen de nada de eso. Porque es que ustedes hablan mucho de la santidad y de reprender el pecado, pero es que Dios ha puesto la verdad del Evangelio para eso. Para reprender el pecado, para reprender las tinieblas, para que se retroceda toda hueste de maldad, para que se corran los muros. Al poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo entonces identifico aquella falsa religión? Hacen de todo, diciendo que si se arrepienten se salvan y ya. Cuando el Señor sí define que el creyente viva la santidad. La santidad en la iglesia de Dios no es una opción, es una necesidad. Si yo quiero ver la gloria de Dios, debo esforzarme por la santidad. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Pero en muchas partes se llenan esos lugares, llenos, porque no le demandan santidad a la gente. Y es lo que a la gente le cuesta. El evangelio es gratis, pero cuesta sacrificio. El culto racional del capítulo 12 de los Romanos. Que nuestro cuerpo sea ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es nuestro culto racional. Todos los segundos, minutos y horas de nuestra vida agradables a Dios. Y si el Señor en su palabra dice, no bebáis vino ni sidra, bueno, no beba vino ni sidra. Si Dios en su palabra reprende la maledicencia, entonces no pueden haber malas palabras. Si Dios en su palabra dice que aún el que mira con deseo ha cometido adulterio en su corazón, entonces tenga cuidado de que mira y que toca. Y si Dios dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, entonces si sabe hacer lo bueno, hágalo y no pequemos. Al poder en el nombre de Jesús. Dios demanda del que quiere ir al cielo una vida diferente, una vida en santidad, una vida en obediencia. Hoy hay muchos que dicen ser, pero no son. Pero Dios quiere que de pronto ese no diga nada, pero refleje que de verdad es un hijo de Dios, que de verdad es una hija de Dios. Porque aquellos falsos apóstoles no le dicen nada para reprenderle el pecado a ese, porque si se lo reprende se va de la iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. Nosotros dependemos del Todopoderoso. Y el que ama la salvación entiende que lo que estamos diciendo aquí es verdad de Dios. Alabanzas. Así que no es extraño si también los ministros de las tinieblas se disfrazan como ministros de justicia. Yo creo que el atavío más bonito de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es el atavío del corazón. ¿Por qué? Porque es lo que Dios mira. A Samuel le tuvo que decir, no mires a su parecer ni a lo alto de su estatura,
porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira como mira el hombre. El hombre solo mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él pone en balanza los corazones de los hombres. Por eso es que cuando entendemos la palabra, nos arrodillamos y lloramos y le decimos: Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, porque hemos entendido que si no vivimos en santidad no podemos ver tu gloria. Señor, queremos ver tu gloria, ayúdanos a vivir en santidad. El mensaje central del pueblo que va para el cielo es que debemos ser un pueblo celoso de buenas obras en el mejor sentido de la palabra. Pero hoy se ha perdido mucho celo por la verdad de Dios y la doctrina. Es el que es celoso de las cosas de Dios en la doctrina, no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que sabe que ha sido puesto para reprender todo aquello. Pero se aproximan tiempos en donde las festividades hacen que algunos cristianos ya no sean cristianos, sino cristinos y crispetos. Me perdonan, suena duro, suena raro, pero es la verdad. Así que tengamos cuidado, no todo el que se pone una corbata demanda santidad de parte de Dios para el pueblo que va para el cielo. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Capítulo 11, verso 26. En caminos muchas veces en peligros. Mire, el verdadero siervo del Señor, aunque esté con poquitos, no deja de hacer el trabajo. El verdadero siervo del Señor jamás se da por vencido. Voy a leerlo desde el 24, lo que sufrió y padeció este verdadero siervo del Señor por la verdad. Hoy muchos no quieren sufrir el peso de seguir a Cristo y de llevar la verdad de Cristo. ¿Son hebreos? Yo también, dice Pablo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Por qué? Porque a Pablo, siendo apóstol a los gentiles, le tocó contender mucho y sufrir mucho con los de su misma nación. Porque en el evangelio de Dios al pueblo gentil no se judaiza. Pero hoy hablamos de muchos que se han vuelto mesianistas, en denominaciones donde no buscan inconversos, buscan cristianos para llevarlos al judaísmo, que es diferente. Y Pablo tuvo que, en el Espíritu Santo, legislar la diferencia entre lo que es el judaísmo y lo que es el evangelio del pueblo gentil. Y por eso sufrió tanto. Y dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Porque él estaba cuestionando los ministerios de muchos aquellos que decían servir al Señor, pero no le estaban sirviendo. Y eso que Pablo estaba diciendo para los fieles de la época era la peor locura. Es por eso que en otra ocasión les dice: toleradme un poco de locura. El verdadero siervo del Señor a veces habla y parece que hablara locuras, pero es la verdad de Dios. Y sigue diciendo: yo más, pues él es el ministro del evangelio de los gentiles. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Cosa impresionante. Y hoy hay gente que: yo no vuelvo a culto. ¿Por qué? Porque el pastor habló muy duro. Eso se llama falta de madurez espiritual. Pablo era muy maduro, le dieron 5 veces 40 varazos menos 1. Y dijo: yo no me voy a apartar. Ese nunca se iba a dar por vencido. Hoy hay gente que si se enseña demasiado profundo, es que hermano, eso me da sueño.
Eso es muy complicado, hermano. Eso es una cátedra como para universitario. No, es la cátedra de Dios para su amada, para la iglesia. Y es sencilla. Alabanzas al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que aquí recibió 5 veces estos azotes de 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Así que si usted padece por causa del evangelio, siéntese orgulloso. Siéntase honrada, hermana, siéntase honrado de padecer por causa de la verdad de Jesús. Eso sí es honorable. Una vez apedreado y casi lo matan, lo dejaron por allá tirado a la esquina de la ciudad, pensando que estaba muerto. Si usted sufre por el evangelio, siéntase honrado en Dios y persevere. No se descuide. Aleluya. 3 veces he padecido naufragio. Pero hoy hay gente que está naufragando en los quehaceres de la vida. Y esos naufragan tanto que se ponen fríos como una paleta. Y cuando hay demasiada frialdad y tibieza, entonces ya no se quiere orar. Ya no se quiere oír el culto, ya no se quiere asistir. Pero hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy en algunos casos tenemos que decir, no dejando de conectarnos. Porque hay algunos que ya ni se conectan. Y uno le dice, hermano, quiero pasar a hablar contigo. Hermano, no tengo tiempo. Y como que ni A ni B, pero hay poder en el nombre de Jesús. No te dejes ahogar de los afanes. También dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En medio de todo había peligro, pero nunca desmayó, nunca se rindió, nunca se dio por vencido. Hoy Dios está llamando gente que tenga el carácter de ese varón. Hoy Dios quiere levantar a un Pablo que en medio del padecer, que en medio del afán, que en medio del peligro, que en medio del acoso, que en medio de la tribulación, jamás se da por vencido, jamás se da por vencida. Oh, santo, alabanzas al Rey. Pero hay muchos que no quieren sufrir el evangelio. ¿Cómo así, hermano? ¿Es que el evangelio se sufre? La Biblia lo dice. Hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a mirar allí en Timoteo. En la carta a Timoteo, gloria a Dios. Alabanzas al Rey de Gloria. Timoteo 4. En la segunda epístola, Pablo a Timoteo escribe, capítulo 4. El verdadero siervo del Señor predica la palabra tal como está dada, sin maquillaje, sin levadura. Bendito el Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Hermano, que está hundido en el alcohol, predíquele la palabra. Que está hundido en la pornografía, predíquele la palabra. Que está en el lesbianismo, predíquele la palabra. Que está en el homosexualismo, solo la palabra de Dios liberta y restaura. Que está por allá en medio del vicio de la marihuana, el bazuco, el creepy, cualquier cantidad de cosas, predique la palabra. Hermano, hermana, no eso que solo lo haga el pastor. Y a veces se nos agota la mente, pero no importa.
seguimos insistiendo de que todos como pueblo de Dios hemos sido puestos para enseñar, para ilustrar, para aconsejar, para llevar la luz de Cristo. Es lo que también la Biblia dice. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No, hermano, es que no es el momento. Hay cosas que la gente las quiere aplazar, pero aquí, a tiempo y fuera de tiempo, alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué habla de esto? Redarguye, es decir, habla a la conciencia. Reprenda el pecado, hay que quitarlo de en medio, y si se vive en pecado no se puede servir. Exhorta, es una forma de decir, un llamado de atención al corazón. ¿Cómo se hace eso? Con toda paciencia y doctrina, en el amor del Señor, ¿cierto? ¿Y por qué hay que hacerlo así? ¿Por qué hay que hacerlo tan puntualmente? Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso es lo que está pasando hoy. Entonces, si se exige mucho, si se exhorta mucho, si se profundizan ciertas cosas y como que hay gente que en vez de enamorarse de Dios como que se devuelve. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué tiempo cree que estamos viviendo? Hoy muchos han querido no ser hijos del Señor por el Evangelio porque no quieren sufrir la sana doctrina. Pero la sana doctrina también se sufre. Ya vimos todo lo que padeció Pablo por amor a la sana doctrina. Y está seguro de su galardón. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Sino que teniendo comezón de oír. Si quieren escuchar. Pero ¿qué es lo que quieren escuchar? Porque es que yo aprendí algo hace un tiempo, y es que Dios al ser humano no siempre le dice lo que quiere, sino lo que necesita. La gente quiere que le digan, tranquilo, usted así se va para el cielo, no importa si no se casa. Hay poder en Jesús. La gente quiere que le diga, tranquilo, que eso usted puede hablar como quiera. Cuando el Señor dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino toda la que sea buena para edificación. Pero bueno, hoy hay muchos que tienen comezón de oír. ¿Qué quieres oír? Porque aquí hay que tener en cuenta, ¿tienen comezón de oír? Discursos humanos, discursos filosóficos, discursos antropológicos, discursos muy maquillados, discursos muy elocuentes. Pero el discurso del Evangelio es único. No hay otro como ese. Y el discurso del Evangelio no a todos les gusta, pero a todos los que lo obedecen les otorga la entrada al reino de los cielos, ¿sí o no? Alabanzas al nombre de Jesús. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Teniendo comezón de oír, ¿qué van a hacer? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, conforme a su propia pasión, conforme a sus propias ideas, conforme a sus propios deseos. Y entonces así se amontonan. De ahí que hay tanto discurso diferente al evangelio puro. Porque van de acuerdo a su propio pensamiento. No, venga, que Dios es verdad, Dios es amor, pero Dios es celoso. Corrijamos a tiempo lo que haya que corregir, porque Dios espera que vivamos agradables en santidad para llegar a su presencia. También dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y uno ve gente creyendo en la mitología hoy en día. Uno ve gente creyendo en los cuentos.
Uno ve gente creyendo en un montón de cosas. Y uno les dice, bueno, pero ¿dónde la Biblia habla de eso? No, es que a mí me lo enseñó mi abuelo, y a mi abuelo se lo enseñó mi tatarabuelo, el bisabuelo, y mi papá me enseñó a mí. Entonces, ¿pero dónde está eso en la Biblia? No, pues yo no sé si en la Biblia esté, pero a mí me lo enseñó mi papá. No son rudimentos de hombres. Para ir al cielo es lo que la Biblia dice. Pero ¿qué pasa? Muchos han apartado el oído de la verdad y se han vuelto a las fábulas, a los cuentos de la gente, a la doctrina de los hombres. Pero tú, verso 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el ministerio que todo cristiano tiene es el ministerio de la reconciliación. Sin el ministerio de la reconciliación en el corazón, nadie es salvo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué escribió esto Pablo en su momento? Porque ya por causa de la verdad lo iban a matar. Es lo que explica él mismo. Yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Un mártir de la verdad, por causa del nombre de Jesús y del celo a la doctrina. Y le está diciendo a un joven, sea sobrio, sea prudente, soporte las aflicciones, haga obra de evangelista, cumpla su ministerio, enseña a los que más pueda. Alabanzas al nombre de Jesús. Y él entonces dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que aquí estamos mirando la condición de un hombre que en medio de todo sufrió y murió, pero nunca renunció a la verdad. Nunca renuncia a algo tan grande que Dios nos ha entregado. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo. ¿De quién está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia? De Cristo. Que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué les está haciendo este reconocimiento? Porque la plenitud de la deidad está en reconocer a Jesucristo. Y les explica ahora en el verso 6, estoy maravillado, estoy asombrado. No sé qué les pasa, dice Pablo en su momento, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. El evangelio puro es único. Pero hoy hay muchas formas de evangelios diferentes. Pero la Biblia habla de un Señor, de una fe, de un bautismo y de un evangelio. Así que lo que hay que hacer es estudiar la palabra e identificar en práctica ese evangelio puro. Porque Pablo está sintiendo que entre ellos como que había perdido el tiempo, tanto que se desgastó y en esos lugares a punto de morir por la verdad, pero ellos no querían seguir la verdad, querían seguir otra cosa. Así hay muchos hoy en día. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, no lo hay, no, es que no hay. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo han pervertido? Permitiendo que en esas formas de fe hayan prácticas y elementos que no están debidamente basados en las Sagradas Escrituras. Y entonces, si vive en adulterio o en fornicación o cualquier otra cosa, los dejan servir.
pero Dios es celoso. Y otras cosas, hay muchas cosas, porque perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, permitiendo que entre ellos hayan prácticas y elementos que no están debidamente basados a la palabra de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y uno puede mirar allá en Hechos capítulo 2, y perseveraban unánimes juntos, y más adelante, en la doctrina de los apóstoles. Y el epicentro de la doctrina de los apóstoles fue el nombre de Jesucristo por sobre todo. Y por bautizar en el nombre de Jesús es que recibieron persecuciones, acoso y cualquier otra cantidad de cosas. Hoy muchos no aceptan el nuevo nacimiento en el nombre de Jesús. Y esos son aquellos que han querido pervertir el evangelio de Cristo y perturban. Pero si alguno os predica, lo repitió en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Significa que en gran parte a los hombres no les gusta escuchar el verdadero siervo del Señor. Pues Pablo, cuando hablaba a los hombres, a muchos no les era de agrado. Pero él les dice: yo no estoy buscando el favor de los hombres ahora. Yo estoy buscando el favor de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres acaso? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que en Pablo encontramos a un hombre que no solo es celoso de la verdad, que no solo estuvo dispuesto a morir por la verdad, sino que también enseñó a identificar quiénes son los que no llevan la verdad. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Judas, versículo 3. Falsas doctrinas y falsos maestros. Epístola universal de Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este no es Iscariote, este es el hermano de Jacobo. A los llamados santificados en Dios. A los llamados. Si alguien vive el evangelio bien vivido, es porque entendió el llamado de Dios. Santificados en Dios Padre. Porque es que solo en Él hay santificación. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, podemos llegar a la santificación. Nadie se santifica a sí mismo. Es Dios el que hace la obra de la regeneración por causa de la unción del Espíritu Santo. Dios es Espíritu eterno. Él es el Padre eterno y Príncipe de paz que se manifestó en la plenitud de Cristo. Misericordia y paz y amor sean en todos multiplicados. Mira el sentido con el que Judas expresa el sentido de su nota. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué les está diciendo esto? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Impíos significa que saben la verdad, pero no la guardan y tampoco le enseñan al pueblo a ser celosos de la verdad de la Escritura. Hombres impíos. En la tierra hay solamente piadosos, impíos o ignorantes. El ignorante es el que jamás había escuchado. El impío es el que sabe pero no se somete. Y el piadoso es porque oyó, entendió y guardó en el corazón y puso por obra el dicho del Señor y persevera hasta el día de su venida. Pero dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y entonces le dicen a la gente, haga lo que quiera, tranquilo, pero no deje de ser parte de la iglesia. No, si usted es iglesia, viva en santidad, sea celoso del mensaje, sea cuidadoso de las doctrinas y resalte su testimonio, porque su testimonio es el reflejo de Dios en su vida. Pero hay hombres impíos que han convertido en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios único y soberano. Ahí está el asunto doctrinal. No reconocen la unicidad. Siguen viendo a tres diferentes, distintos, cuando la Biblia resalta que no solamente han convertido en libertinaje la gracia de Dios, sino que han negado al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo, resaltando ese y a nuestro Señor Jesucristo, hablando del gran propósito de la salvación del hombre en la plenitud de la manifestación. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Para este tiempo, Dios entonces salva a los que han sido sensibles y han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, así como sacó a Israel de Egipto. Pero a los que no han creído y los que no han aceptado, recibirán su juicio. Otra nota interesante. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores, los que dicen predicar entre esas formas, pero no reprenden el pecado, mancillan la carne, es decir, manchan con pecado la carne, pero dicen predicar a Dios. Rechazan la autoridad. Por eso fue que se dividieron, por eso fue que se apartaron y se fueron, porque rechazan la autoridad, no están de acuerdo con la autoridad. Y blasfeman de las potestades superiores. Y entonces dicen que la Biblia se contradice, porque hacen una mala interpretación. Y vamos a ir terminando con esta palabra en esta porción donde dice, el verso 12, desde el 11, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, teniendo conciencia, y Dios habiéndole salido al encuentro para advertirle del peligro que incurriría, aún así mató a su hermano. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que buscó por economía dar un mensaje, pero el asunto es que Dios, que es soberano, le controló el mensaje. Y perecieron en la contradicción de los hijos de Coré, porque veían que los impíos con toda la impiedad prosperaban. Pero he olvidado lo más importante, que aunque el justo muchas veces padece, tiene seguridad de salvación. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes,
para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Porque la sana doctrina nos ayuda a identificar y a refutar las falsas doctrinas. Por eso citamos todos estos pasajes bíblicos. El Señor nos exhorta y nos amonesta a estar firmes en la sana doctrina. Y la palabra oída con fe, Dios la confirma con resultados poderosos. No obstante, la sana doctrina es única e inalterable e inconmovible y es por revelación. Y el que quiere la revelación de Dios entiende que la letra sola mata, mas el Espíritu de Dios es el que da vida y que hay que orar. Y en el discernimiento que produce Dios por su Espíritu a través de la oración, estudiar la palabra y avanzar en ese buen propósito. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que nos concedes para poder estudiar tu palabra en esta hora, para poder recordar las razones indispensables del estudio y la práctica de la doctrina. Señor Jesús, hemos podido experimentar que cuando alguien oye con fe la palabra, entonces por tu Santo Espíritu se confirma un resultado en ese corazón. Hoy un corazón puede tomar mejor el propósito de la perfecta ley de Dios. Oh Señor, ayúdanos a ser un pueblo celoso en cuanto a la verdad de la sana doctrina, resaltando tus principios y nuestro testimonio, evidenciando, Señor, que no solo es una causa de título de ser evangélico cristiano, sino que es un honor formar parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia y por su amor a su luz admirable. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.